prensa. Hoy llegó a Washington la delegación de la Unión Europea que se sentará con el gobierno de Estados Unidos a firmar lo que sería el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo. Para mirar esto en cifras, en este momento el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea representa el 50% de la economía mundial, de la producción económica mundial, el 30% del comercio, o sea, $1 billón, $1 millón de millones de dólares, y el 20% de la inversión. Se estima que crearía este Tratado de Libre Comercio 2 millones de empleos adicionales. ¿Es así tanta maravilla este tratado entre las dos, el Tratado de Libre Comercio más grande del mundo? Bueno, a mi provecta edad, yo me acuerdo que en 1995 en Madrid, Bill Clinton y el entonces presidente de la Unión Europea, presidente de turno de la Unión Europea, que era Felipe González, español, firmaron un acuerdo para crear un área de libre comercio hace 17 años y medio. Todavía no se ha hecho absolutamente nada, pero esta vez parece que las cosas van en serio. Alemania tiene mucho interés porque esto encaja muy bien dentro de la política de Merkel de exportar lo que haga falta, y Estados Unidos también. Obama tiene una política bastante de fomento de las exportaciones, y además esto es una reacción de los países de Europa y de Estados Unidos a los países emergentes. Es decir, la clave en esta negociación no son las barreras arancelarias, no es como por ejemplo en el Tratado de Libre Comercio pues con Colombia, o probablemente como fue el NAFTA con México y con Canadá. Aquí lo que son el problema son las barreras no arancelarias, es decir, prácticamente no hay aranceles, no hay impuestos a la importación entre las dos zonas. Lo que sí que hay luego son barreras técnicas, todo tipo de especificaciones técnicas, y esto es lo que es verdaderamente difícil. Por ejemplo, a los franceses no les puedes tocar su industria audiovisual, el cine, ni la agricultura, ni prácticamente nada. Los franceses son muy chauvinistas y muy nacionalistas, y llegaron al extremo de prohibir la compra de Danone, una empresa de yogures, por PepsiCo, por una empresa americana, alegando que los yogures eran un sector estratégico. Entonces, bueno, esta es la gran cuestión, es decir, qué porcentaje de un cacharro, de un aparato es producido en cada sitio. Por ejemplo, para los, no sé cómo lo llamáis en América Latina, los parachoques de los coches. Paragolpes. Los paragolpes. La Unión Europea y Estados Unidos llevan negociando 10 años ponerse de acuerdo en los estándares de eso, y todavía no lo han conseguido. No pintan muy bien estas conversaciones. No, pintan bien, pero tardarán 4 o 5 años. Y ocurren en medio de un momento de desconfianza entre Europa y Estados Unidos tras las revelaciones de espionaje que puso en evidencia Edward Snowden. ¿Eso va a complicar las conversaciones aún más? Yo creo que hoy es lunes, andamos con mucho optimismo, vamos a romper el estigma de los lunes, y la verdad es que yo lo miro de otra manera. Es verdad, hay mucha desconfianza, esto de estar negociando con quien te espía, pero también lo veo como un logro. Es decir, a pesar de todas estas dificultades, a pesar de todas estas desconfianzas, hoy están sentados empezando un largo camino, pero están ahí, a una mesa, quienes hasta hace pocas horas estaban poco menos que tirándose con cacharros por esta cuestión. Yo creo que para la cuestión comercial nada mejor que citar a Borges, que es un hombre que analiza las cosas desde su punto de vista, y yo creo que en esto... Eso es sarcasmo, ¿no? Eso es un poco... Sí. Con Borges. Es un gran negociador comercial. Exactamente, es un gran negociador comercial y un gran punto de vista, porque creo que él lo dijo muy bien cuando dijo: no nos une el amor, sino el espanto. Y yo creo que, hablaba de Buenos Aires, pero yo creo que en esto también se aplica, digamos. Acá lo que hay es dos bloques comerciales, Estados Unidos y la Unión Europea, que no sé si los une el amor, pero sí el espanto a China. O sea, digamos, tienen que frenar de alguna manera eso, y hay veces que estas cosas tiran más que cualquier otra. Entonces, creo que es un punto interesante esto, ¿no? Ver que hoy están sentados quienes hasta hace unas pocas horas se estaban diciendo de todo, simplemente porque hay una necesidad mayor, ¿no? No sé, así lo veo. José López. Sí, o sea, yo, por ejemplo, nosotros en México, ¿no?, con la negociación del TLC, cuando nos vendieron el NAFTA como la gran panacea, creadora de cientos de miles de empleos, y al mismo tiempo había detractores que decían que iba a ser la gran aspiradora gigante, estoy citando a Ross Perot,
Resultó que el NAFTA no fue ni lo uno ni lo otro. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Muni, yo creo que no va a ser así una cosa extraordinaria porque, como dice Pablo, básicamente el comercio ya es libre entre las dos regiones. El gran problema son las barreras no arancelarias. Y una parte importante es, por ejemplo, esta restricción tan fuerte que existe en las compras de gobierno, las llamadas licitaciones públicas, el Buy American, ¿no? Donde básicamente hay una restricción total. Ahora, esto no es nuevo. Cuando se negoció el TLC, recordaremos que Canadá puso su pretexto, que es no me toquen las industrias culturales. Estados Unidos no me toquen, me metan a los inmigrantes, y México no me toquen el petróleo. Entonces siempre cada país resguarda las zonas de protección. Lo que es admirable es que va a ser un acuerdo, de alguna manera, de nueva generación, donde se busca asegurar también la inversión, lo que son el concepto de datos, de flujos de inversión, de datos en Internet, que antes no estaban regulados bajo ninguna circunstancia. Ahora, el término de que si se ensombrece por el tema del espionaje, realmente me parece un teatro kabuki, ¿no? Como cuando Europa dice, ¡uy! Estaban espiando sobre nosotros. Todo el mundo lo sabe. México lo supo de la manera más complicada cuando se enteró años después de que Canadá estaba espiándolo en las negociaciones del TLC, precisamente. Entonces, bueno, el propio Snowden ha dicho que Alemania sabía que le estaban espiando. Sí, todo el mundo sabe que lo están espiando, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene que hacerse como el ofendido y es natural. Ahora, se me hace que son negociaciones muy, muy complejas. Realmente no creo que se resuelvan de una manera rápida, probablemente no en la presidencia de Obama. Hay temas sumamente delicados como es el uso de los transgénicos, la agricultura. ¿Cuántos años llevamos hablando de la ronda de Doha de subsidios agrícolas? No se ha resuelto. Estados Unidos acaba de aprobar una ley de subsidios nuevamente. Entonces va a ser un problema realmente complejo que trasciende por mucho la coyuntura del tema de espionaje. Donde puede tener una repercusión relativamente negativa en algunos países de América Latina, porque esto puede crear, por ejemplo, en Brasil, esto puede crear más flujo comercial entre Europa y Estados Unidos en detrimento de otros países. Por ejemplo, yo miraba unas estadísticas. España sería uno de los países más beneficiados por el acuerdo, si hubiera un acuerdo de libre comercio que afectara a las regulaciones y a los estándares, pero sería no porque España exportara más, sino porque iba a importar más de Estados Unidos, que es más barato que lo que ahora está importando de otros países de Europa y del resto del mundo. Bueno, de hecho hay una petición expresa por parte de México que le hizo a Estados Unidos a formar parte de las negociaciones y que de hecho no se vieran como un arreglo Unión Europea-Estados Unidos, sino un arreglo Unión Europea-Norteamérica, de tal manera que se pudieran utilizar las ventajas comparativas de los tres países en un acuerdo más bien regional. Bueno, lo cierto es que a pesar de las sensibilidades hay un incentivo tanto para Estados Unidos como para Europa de estimular la economía y de crear empleo que ojalá faciliten estas conversaciones.